Ortega escribe en 1931 uno de sus libros más conocidos, La rebelión de las masas. En él analiza cómo se producen los cambios históricos y en qué situación se encuentran España y Europa en ese momento. Para comprender su análisis social es necesario entender cómo ve las generaciones. ¿Qué son las generaciones? Una generación es el conjunto de personas de una misma época, de coetáneos que comparten ideas y problemas en común y que son distintos a generaciones anteriores. Por ejemplo, vosotros y yo pertenecemos a generaciones distintas y vosotros tenéis mucho más en común a nivel de problemáticas y de ideas entre vosotros de lo que tenéis conmigo. Bien, dice Ortega, pues los cambios históricos son cambios generacionales. Los cambios históricos no son continuos, sino que se producen en las franjas entre generaciones. Ahí se producen conflictos intergeneracionales porque cada generación, por ejemplo, es la vuestra y la mía, posee ideas y creencias distintas y las nuevas generaciones acaban derrocando a las generaciones dominantes, imponiendo nuevas creencias e ideas. A partir de aquí podemos entender su concepción de la sociedad. Dirá Ortega que las sociedades humanas se han dividido siempre en dos grandes grupos de individuos. No hablamos de clases sociales, solo de personas. Por un lado, las masas. Las masas son la mayoría de la sociedad, individuos acomodados que tienden a repetir esquemas de pensamiento y de creencias heredados y que viven el presente, pues carecen de proyecto vital, de perspectiva de futuro. Son individuos pasivos que buscan una vida fácil, exigen sus derechos pero asumen que carecen de deberes. Son individuos incultos y contentos de estar como están. La masa la conforman personas que no se valoran a sí mismas, que se ven igual que los demás y eso les produce tranquilidad. Frente a ellos, dice Ortega, encontramos a las élites sociales. Las élites las conforman la minoría selecta, culta y de vanguardia. La élite es individualista y está cualificada, pero eso le lleva a vivir sin ser entendida por la masa. Viven mirando al futuro, son la vanguardia de la sociedad y poseen un proyecto vital único. Son individuos con una gran autoexigencia y guiados por ideales superiores, por proyectos que determinan su vida. Las élites en este sentido sobresalen de la masa anónima y son para Ortega individuos nobles, excelentes y esforzados. ¿Cuándo funciona bien la sociedad? Cuando las élites dominan, gobiernan, guían a una masa que se deja dominar y que acepta esa posición de sumisión y de dominación, de ser gobernada. Esta dualidad, esta división, en el fondo es una división natural o es una jerarquía natural, dice Ortega. Por tanto, no es cuestionable, es incluso necesaria para que funcione bien una sociedad. Aquí vemos evidentemente la influencia de autores como Nietzsche. ¿Y qué ocurre en el siglo XX? Para Ortega, en su época, lo que ha ocurrido es que se ha invertido la estructura natural que debía tener la sociedad, porque las masas ya no obedecen a los líderes intelectuales de su generación. Siempre había habido líderes que eran obedecidos por las masas, que consideraban que sus opiniones tenían prestigio y eran adecuadas para orientar sus vidas. Sin embargo, en el siglo XX son las masas las que han acaparado el poder y solo se obedecen a sí mismas. Su poder, el poder de las masas, es tan grande, dice Ortega, que aquellos que podrían haber sido líderes naturales se convierten en meros aduladores de la masa. Les bailan el agua a la masa, si queréis. Aquellos que podrían haber sobresalido, lo que hacen es intentar convencerles, conquistarles. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las campañas electorales, lo vemos en los parlamentos. Esta posición de sumisión de los líderes con respecto a las masas se ha hecho generalizada en España, pero también en Europa. Bien, España, dirá Ortega, y luego extenderá esta idea a Europa, tiene una enfermedad, y su enfermedad se llama aristofobia. No se obedece al que es competente, al que está cualificado. Es más, en este país se ataca a quien sobresale, a quien despunta, a quien es especial. Y por tanto, se acaba invirtiendo esta jerarquía natural. Los hombres del siglo XX, dice Ortega, se comportan como herederos malcriados. Herederos malcriados del progreso social, de los avances sociales, científicos, intelectuales, que han heredado de siglos anteriores.
Y esto implica un estancamiento en el progreso social, es decir, asumen que su mundo heredado es algo natural y a lo que naturalmente tiene derecho y ni lo cuida, ni lo protege, ni hace que mejore. Los hombres de esa generación, los hombres del siglo XX, dice Ortega, no quieren dar razones ni tener razón. Y esto va a abocar a la sociedad a la barbarie. Para evitar esta barbarie, Ortega exige que las masas reconozcan el problema de Europa y que vuelvan otra vez a seguir a aquellos líderes intelectuales que sobresalgan y que puedan guiarlos hacia el progreso de nuevo.